Buenos días a todos. En el pasaje que leyó Luciano de Romanos 5, 1 al 15, 1 al 5, les voy a pedir si abren sus Biblias ahí. Página 1178 de las Biblias. Pablo empieza aclarando que todo lo que va a comentar de ahora en más es el resultado directo de la justificación, que es el tema que ha venido tratando en los primeros 4 capítulos de su carta a los creyentes en Roma. La pregunta es, ¿qué es la justificación? Algunos capaz no la entiendan bien. Douglas siempre nos explica qué es la justificación, pero capaz a modo introductorio para el tema que vamos a tratar hoy es leer lo que Pablo trata de resumir sobre qué es la justificación. Y para los que quieran está en Romanos 3:22. Pablo dice, la justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia. Esta es la justificación y será la base de todo lo que estemos hablando hoy. Porque teniendo esto presente, podemos considerar la primera bendición y consecuencia de este nuevo estado, esto de haber sido declarados justos delante de Dios. La primera bendición y consecuencia la tenemos versículo 1, cuando Pablo dice que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios no es la simple tranquilidad de nuestras mentes y corazones, que podría tener un fundamento efímero y capaz subjetivo, sino que esta paz con Dios fluye necesariamente de un hecho objetivo, que es la aplicación de la justicia de Dios a nuestras vidas, el haber sido justificados, el haber sido declarados justos y por lo tanto reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Esta paz con Dios es el reflejo en nuestra mente de esta nueva relación especial con Dios establecida por la justificación. Todo esto se da por medio de Jesucristo, y porque estamos unidos a Cristo en esta nueva relación es que disfrutamos de esta paz. La unión de Cristo posibilita nuestra paz con Dios. Solo por Él disfrutamos de esta paz con Dios. Esta paz, así como las demás bendiciones espirituales que se dan por obra de Cristo en la cruz, y que como bien vimos cuando estudiamos Hebreos el año pasado, fue un sacrificio hecho una vez y para siempre. Si bien este sacrificio fue un hecho puntual, la actividad mediadora de Cristo en las bendiciones que brotan de la justificación nunca cesa, porque todo es hecho en Cristo y por Cristo. Todo lo que somos y todo lo que hacemos es por Cristo y en Cristo. Cristo está siempre presente en nuestra relación con Dios. Su obra mediadora está siempre presente, nunca desaparece ni se desvanece, porque sin Cristo nada sería posible, porque sin Cristo no habría paz con Dios. Solo es unidos a Cristo en que podemos gozar de esta paz. Si avanzamos al versículo 2, encontramos la segunda bendición y consecuencia de la justificación. Pablo dice, también por medio de Él, por medio de Jesucristo y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Este es un versículo muy importante. Esta gracia no se refiere a la gracia en sí, sino al acceso a la esfera o el ámbito donde esa gracia está, que es Dios. Ese privilegio o estado personal de sentirnos aceptados por Él es lo que se transforma, lo que ejemplifica la gracia. Por medio de Jesús, dice Pablo, tenemos acceso a la gracia en la que nos sentimos seguros y firmes. La palabra griega por acceso que Pablo usa es prosagoge, primera palabra griega de la mañana. Jesús es nuestro prosagoge,
Jesús es nuestro acceso. Y esta palabra tiene dos significados importantes, dos imágenes que nos trae. En su primera connotación, el término se usaba como para describir la situación de cuando una persona es llevada a la presencia de una persona de jerarquía superior, como por ejemplo lo sería un rey. Jesús es nuestro prosagoge. Jesús nos introduce a la presencia de Dios mismo, Jesús nos abre la puerta de acceso a la presencia del Rey de Reyes. Y cuando se abre la puerta, lo que encontramos es la gracia. Y en ese encuentro personal con Dios, no hay condenación, no hay juicio, no hay venganza, sino solo la amorosa e inmerecida gracia de Dios. Tengamos en claro que esto no es un simple acercamiento eventual a Dios y su gracia o una audiencia ocasional con Él. Los creyentes tenemos el privilegio de gozar de esa gracia y de vivir en esa presencia en el palacio de la gracia, en el palacio del Rey. El otro significado importante de prosagoge era para describir el acto en que a un barco en alta mar se lo asiste y guía para darle acceso a un puerto o un muelle para recalar, para donde tirar el ancla y quedarse ahí, protegido por la tranquilidad de las aguas y lejos de las tormentas. En mi trabajo, cuando tenemos que hacer una importación, siempre esperamos ansiosamente la llegada de los barcos. Y cuando consulta al despachante, siempre me joroban con la misma respuesta. El barco está en Pontón Recalada. Siempre dicen Pontón Recalada. Y yo digo, bueno, está hace una semana en Pontón Recalada. ¿Qué es Pontón Recalada? Pontón Recalada es el lugar en la entrada del Río de la Plata, a 140 kilómetros de aquí, a la altura de Montevideo. Es un barco que está anclado ahí y sobre ese barco están los guías, los que se llaman prácticos, que son personas que conocen bien el río, conocen la entrada al muelle, conocen la entrada al puerto, conocen los bancos de arena. Y ellos se suben al barco grande y ayudan a ingresar al puerto para llevarlo a un lugar seguro. Si lo tomamos en este sentido, entonces, a prosagoge, quiere decir que mientras tratemos de depender de nuestros propios esfuerzos, nos vamos a encontrar en medio de tormentas o podemos encallar, pero solo Jesucristo nos puede guiar hacia el puerto seguro de la inmerecida gracia de Dios. Con estos dos conceptos, lo que Pablo nos quiere transmitir es que Jesús es el guía o práctico que nos da el acceso a ese puerto de gracia en el que nosotros podemos tirar anclas y descansar de las tormentas. Por Jesús ahora tenemos acceso a la presencia del Rey y podemos estar y habitar en Él, disfrutar de su presencia en toda su majestad y plenitud. En esa gracia permanecemos y en esa gracia confiamos. Jesús nos da acceso a la presencia de Dios, podemos habitar con Él, podemos estar con Él, podemos entrar confiados en el puerto de la gracia después de la tormenta. Esta relación con Dios en la que nos ha colocado la justificación no es eventual, sino permanente, no es precaria, sino firme y segura. No perdemos ni recuperamos la gracia como si fuéramos cortesanos que pueden perder o recuperar el favor del soberano de turno. El texto lo deja bien en claro. En esta relación nos mantenemos firmes. Nada ni nadie puede separarnos de esta gracia que Dios nos ofrece. Ahora, en la segunda parte del versículo 2, Pablo presenta la tercera bendición y consecuencia de la justificación. Pablo dice, nos regocijamos en que el objeto de este regocijo sea alcanzar la esperanza de la gloria de Dios. El regocijarse, sigan esta lógica, el regocijarse es un estado mental del presente.
pero lo que evoca es algo que se realizará en el futuro. Este logro futuro se pone en relación con el presente por medio de la esperanza. Nos proyectamos hacia el futuro porque tenemos esperanza. Y lo que evoca esta esperanza, hacia lo que dirige su mirada la esperanza, es la gloria de Dios. La esperanza dirige nuestra mirada hacia la gloria de Dios y hace de nuestro presente una realidad trascendente. Dejamos de ser criaturas simplemente mortales para transformarnos en un ser trascendente y eterno. Ahora bien, repasemos qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios evoca el día en que toda la gloria de Dios quedará a la vista de todos, totalmente desplegada en toda su magnitud. Primero, Jesucristo mismo va a aparecer con gran poder y gloria. Después no solo vamos a ver su gloria, sino que vamos nosotros también a ser transformados por ella. Entonces los creyentes que fuimos creados para ser imagen y gloria de Dios, pero que hoy por el pecado estamos privados de ella, también vamos a tener parte con Él en su gloria. Finalmente, Romanos 8:21 dice que hasta la creación, o sea, toda la naturaleza, ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El universo renovado va a ser también inundado de la esperanza de la gloria de Dios. Va a ser inundado de la presencia de Dios. Todo esto es lo que debemos entender por la gloria de Dios. Es una imagen fantástica para nosotros que los cristianos tenemos por delante. Esta gloria, que es un acontecimiento cierto y verdadero, porque todo lo ha decretado Dios en un principio, ciertamente va a ocurrir. Es el inamovible objeto de nuestra segura esperanza. Por eso nos regocijamos confiadamente en esta esperanza. Nuestra visión de la gloria futura nos ayuda a enfrentar los desafíos del presente. Y es en ese momento en que la esperanza de los creyentes se hace realidad, se hace presente y se hace tangible. Así que repasemos las bendiciones y consecuencias de la justificación en el creyente son 3. Primero, tenemos paz con Dios como resultado de una relación nueva y por el perdón recibido en Jesucristo. Segundo, tenemos acceso a la gracia, un verdadero privilegio que nos permite vivir en su presencia, a la que llegamos guiados por Jesucristo. Y tercero, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, que es nuestra herencia futura, y nos da aliento, como decíamos, para enfrentar los desafíos del presente. Todas estas bendiciones de la justificación son solo para los creyentes. Los que no creen no las tienen. Lamentablemente, no las tienen. Esto nos hace sentirnos como Ezequiel, hijos de Dios caminando en el valle de los huesos secos. Es una triste realidad, pero también es un enorme desafío para cada uno de nosotros y para la Iglesia toda. Tenemos el desafío de salir al mundo y compartir las buenas noticias de vidas hechas nuevas en Cristo. Es un gran testimonio. Por lo tanto, compartamos la paz verdadera que tenemos, que Dios nos da. Compartamos el anuncio del Evangelio para que muchos crean y Jesús los guíe a la presencia de la gracia de Dios. Compartamos nuestra esperanza, que no es vacía ni ilusoria, sino que es sanadora, firme y trascendente. Prediquemos el disfrute del esplendor de su gloria en el presente, en la esperanza puesta en el futuro. Ahora bien, hasta ahora todo parece muy idílico, pero ¿qué pasa cuando la justificación no modifica la realidad de nuestras circunstancias? ¿Qué nos pasa a los cristianos cuando nos enfrentamos al sufrimiento y a las adversidades? En la visión del Valle de los Huesos Secos que leyó Luciano, como imagen del pueblo de Israel, es imagen del pueblo de Israel y por lo tanto espejo de nosotros mismos.
La esperanza del pueblo se había secado, decía la lectura, pero Dios demostró que tenía poder para devolverles la vida. Dios prometió restaurarlos y lo hizo a su debido tiempo por medio de Jesucristo. ¿Pero acaso al pueblo de Israel le cambiaron las circunstancias inmediatas? No, nada había cambiado. A pesar de que muchos confiaron en la promesa, todo Israel siguió sufriendo opresión, persecución, calamidades, enfermedades y guerras. A nosotros nos pasa lo mismo. Podemos en un instante, por la gracia de Dios, recibir la justificación y de ahí gozar de la paz, la gracia, el regocijo, la esperanza, una íntima comunión con Dios. Pero nuestras circunstancias inmediatas no siempre cambian. Esto nos trae al tema del sufrimiento que sigue en el versículo 3, en lo que estamos leyendo. Ahí dice que no solo nos regocijamos en la gloria de Dios, que es esperanza futura, sino que nos regocijamos también en nuestra vida presente y en sus sufrimientos. No somos tan solo idealistas y soñadores los cristianos. Tenemos que ser realistas. No podemos quedarnos absortos, esperanzados en la gloria del futuro, porque esto nos haría ciegos a las realidades del presente. El regocijo evocado por la esperanza no puede olvidar la realidad de los sufrimientos y las aflicciones y las tribulaciones. Tenemos que ser conscientes de los sufrimientos de nuestra propia vida, así como en la vida de los demás. El Nuevo Testamento nos enseña varias cosas importantes sobre el sufrimiento. El sufrimiento es real e ineludible, punto 1. Punto 2, el sufrimiento proviene de la comunión que tenemos con los padecimientos de Cristo. Si sufrimos, lo hacemos en Cristo y por Cristo, porque como dije antes, todo lo que somos y todo lo que hacemos es en Cristo y por Cristo. Tercero, el sufrimiento de alguna forma siempre va a ser parte de la vida de los verdaderos seguidores de Cristo. En Hechos, Pablo y Bernabé advirtieron a los seguidores que es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Finalmente decimos que el sufrimiento tiene un carácter escatológico, una palabra nueva para muchos, que significa que el sufrimiento es parte de los acontecimientos de los últimos tiempos, de lo que ha de venir, pues el reino de Dios ha comenzado y su consumación está cerca. Lo que Pablo enseñó sobre la gloria futura en el versículo 2 que vimos era causa de regocijo futuro, pero también eran causa de gozo los sufrimientos del presente. Sigamos ahora en lo que queda de los versículos 3 y 4. Pablo delinea en una forma lógica y progresiva el lugar que ocupan los sufrimientos en el desarrollo espiritual de los creyentes. Cuando Pablo dice que el sufrimiento produce perseverancia, o paciencia según la Reina Valera antigua, solo está hablando del sufrimiento de las personas que creen, las que han sido declaradas justas. Pablo habla del sufrimiento de los que pertenecen a la iglesia, pues lo está diciendo en el contexto de creyentes. Solo estos sufrimientos, el sufrimiento de los justos, da el fruto de la perseverancia, de la paciencia. Los sufrimientos de los que no tienen esperanza, no tienen esperanza, pues no logran ver más allá de su propia existencia. Ahora bien, la perseverancia, o paciencia, como decíamos, no es una cualidad pasiva, sino una cualidad activa frente a la adversidad. En el griego original, la traducción más correcta sería resistencia y constancia. No es estarse quieto esperando a que pase la tormenta. Significa más que aguantar. Es el espíritu que puede vencer al mundo, que no se limita a resistir pasivamente, sino que vence activamente las pruebas y sufrimientos de la vida.
No es el espíritu que nos lleva a resignarnos y bajar los brazos, sino que es el espíritu que apechuga frente al sufrimiento y sale adelante. Todos recordamos las películas de guerra, la resistencia francesa frente al imperio alemán en la ocupación. Con todo su poderío ellos enfrentaron al poder desde la clandestinidad. A ellos los conocemos como la resistencia. Resistieron, no se resignaron. Lo que los primeros cristianos invocaban cuando hablaban de perseverancia era la activa perseverancia de quien busca alternativas a una realidad aplastante que se presenta como eterna. Ante una adversidad fenomenal, tenemos la capacidad de perseverar y de resistir. En esta cadena lógica, esta resistencia y constancia produce la entereza de carácter, dice el texto, que es aquella cualidad personal que es probada por medio de la prueba. La palabra que usa Pablo para carácter es dokimé en el griego, y se dice de un metal que ha pasado por el fuego de forma que ha quedado limpio de toda impureza. Cuando los cristianos somos probados, salimos de los desafíos y sufrimientos más fuertes, más puros y por lo tanto más cercanos a Dios. Finalmente, Pablo dice que la entereza de carácter en las pruebas produce esperanza. Y así volvemos a la esperanza que vimos en el versículo 2, que daba a la esperanza un sentido trascendente, porque evocaba la gloria de Dios. Y esta es la explicación por la cual nosotros nos glorificamos aún en las dificultades, aún en los sufrimientos. Lo que empezó con la esperanza en la gloria futura, en esta progresión lógica, terminó en esperanza frente al sufrimiento. Nos regocijamos en los sufrimientos porque estos tienen una dimensión escatológica, porque van más allá de nuestra propia realidad y sirven para afirmar nuestra esperanza. Nuestro peregrinaje, nuestros sufrimientos presentes no deben jamás perder de vista su relación con los tiempos venideros, en que estaremos viviendo en la presencia real y gloriosa de Dios en la eternidad. Pablo termina diciendo en el versículo 5:5, dice, esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Acá Pablo nos explica la razón por la cual esta esperanza está bien fundada y segura. No es una esperanza que nos defraude, ni una esperanza efímera y sin sentido. Por el contrario, el reformador Juan Calvino decía que era una esperanza segurísima y certísima. Nunca nos va a defraudar, ni nos va a resultar ilusoria. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Sobre qué nos basamos? Pablo dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros. Este versículo final resume en pocas palabras el fundamento objetivo y la certeza subjetiva de la esperanza del creyente. Veamos el fundamento objetivo. Es el amor de Dios. El amor de Dios no es nuestro amor de Dios, sino que es el amor de Dios hacia nosotros. Si fuese nuestro amor hacia Dios el fundamento de la certeza y de la seguridad de la esperanza, entonces toda esta progresión lógica sería efímera e ilusoria. ¿Qué es entonces lo que da solidez a esta esperanza y garantiza la validez? Es el amor de Dios hacia los creyentes, un amor que no sufre fluctuaciones ni cambios. De esta forma, la esperanza que promete es tan real e irreversible como el amor prometido por Dios. Y segundo está el fundamento subjetivo. El versículo 2 que habíamos visto antes nos hablaba de que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto significa que para que este amor de Dios sea fundamento segurísimo y certísimo de nuestro regocijo,
tiene que ser apropiado, o sea, internalizado y comprendido por nuestra mente. Cuando Pablo habla de que Dios derrama su amor en nuestros corazones, significa que todo nuestro corazón debe inundarse del amor de Dios. Todo nuestro ser tiene que embeberse, impregnarse de su amor. Porque solo el amor de Dios es el que controla y cautiva nuestros corazones para recibir y aceptar una esperanza segura y cierta que no defrauda. El Espíritu Santo, como Espíritu de Dios y de Cristo, es la persona que derrama este amor y es el sello de su eficacia y autenticidad. Es el Espíritu Santo el que imparte la seguridad de este amor. Todo lo que hemos visto hoy son los beneficios increíbles de que disfrutamos por ser hijos de Dios y de haber sido declarados justos, justificados ante Dios. Todo es fruto de su amor. Sin embargo, estos privilegios conllevan una gran responsabilidad para cada uno de nosotros y para la Iglesia. Para explicar esto y para concluir, vayamos unos segundos a la lectura que hicimos en el libro de Ezequiel, a la visión del Valle de los Huesos Secos. Lo interesante de este texto es la profundidad del diálogo que se da entre Dios y el profeta Ezequiel, en tiempos en que Israel lo había perdido todo. Habían perdido la unidad del reino, luego cayó el reino del norte ante los asirios y después estaban frente al fracaso absoluto con la inminente caída del reino del sur en manos de Nabucodonosor. Ellos, como nación, lo habían perdido todo. Y el horror más grande era que habían perdido su tierra prometida, la ciudad de Jerusalén y su templo, su propia identidad, y ahora eran exiliados en tierras extrañas. Muchos hasta se preguntaban si acaso Dios no los había abandonado. Así que el diálogo entre Dios y Ezequiel es muy revelador. La visión que describe el libro de Ezequiel es una imagen que refleja el estado del hombre frente a Dios. Cuando el desastre o los sufrimientos se presentan, Dios nos invita primero a reconocer la profundidad de nuestros problemas, conocernos a nosotros como personas. E interroga nuestra autosuficiencia, como lo hizo con Ezequiel, y nos mueve a reconocer que solo Él es capaz de venir a nuestro auxilio y por su Espíritu darnos vida. Todos los días nos paseamos entre millones de huesos secos, los propios de nuestra vida y de los demás. Todos tenemos nuestros huesos secos, que son nuestras dudas e inseguridades. Todos sufrimos en un mundo que nos confunde y nos desorienta, pero Dios promete restauración. Cada semana entramos por la puerta de esta iglesia, hombres y mujeres, buscando restauración que solo Dios ofrece. Hay personas con problemas graves de salud, con dificultades con los hijos, con los padres, problemas de trabajo, de plata, de vivienda, matrimonios con problemas profundos del corazón, circunstancias que no nos gustan pero que tenemos que atravesar. La lista es interminable. La Iglesia no ha sido simplemente llamada a disfrutar de los beneficios de la justicia de Dios. Ha sido llamada a ser un faro de una esperanza que no defrauda. Seamos un faro de una esperanza que no defrauda. Hemos sido llamados a ser instrumentos en las manos de Dios para que las vidas de muchos sean restauradas y que los huesos secos de la visión de Ezequiel vuelvan a tener vida. Que el Señor Jesucristo y la gracia de Dios nos ayuden entonces en este desafío. Ahora mientras el grupo de oración se prepara y viene hacia el frente, me gustaría compartirles la primera estrofa de la canción que van a estar cantando, como para terminar este mensaje. La canción dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es.
y sobre la tempestad, Él es Rey. Amén.